Bueno, buenas noches. Nuevamente les damos la bienvenida a esta sesión de lecturas clínicas desde Freud. Vamos a continuar con la lectura donde la habíamos dejado hace 15 días. Antes de empezar, sí quería, como les cuento, que como inquieta por lo de lo que quedamos, algunos puntos que quedaron pendientes de la semana de hace 15 días. Eh, bueno, hoy el título es Entre la anatomía y la neurología, la histeria se hace un lugar. Vamos a ver por qué se hace ese lugar. Pero dentro de ese lugar, ese lugar viene dentro de esa serie son, como vimos en el tiempo lógico de Charcot, lo que es la nosología, ¿cierto? El esfuerzo que él hace por agrupar los casos clínicos que tienen un punto o un denominador común en lo que él llama un cuadro clínico, o en lo que se llama un cuadro clínico. Y entonces estábamos sobre el hecho de que en los extremos dentro del cuadro clínico había dos extremos, el A y el Z, un tipo de extremo más, que podríamos decir, y uno menos. Nos quedaba siempre la pregunta cómo pensarlo para nosotros, ¿cierto?, dentro del psicoanálisis. Y dentro de las propuestas que Satria comentó, se le ocurrían, por ejemplo, la palabra curva de Gauss. Entonces me dijo, vamos a traerla para que la vamos pensando, ¿cierto? Por ejemplo, si tenemos aquí el cuadro clínico de la histeria, entonces, ¿cómo podríamos pensarlo en términos de la campana de Gauss, ¿cierto? Aquí un caso extremo por el lado más y a la derecha por el lado menos. Y aquí ya otros casos que no estarían dentro de esas dos. No, Ah, no no, estoy o de diciendo que otra estoy de manera. acuerdo con esto, no estoy, sino que la traje porque Satria habló de curva de Gauss, campana de Gauss y espectro. Pero Entonces, Ana, se podría sí, leer decir, diferente la campana, que digamos, como la campana de Gauss también es como que en la parte del centro está, digamos, pues o yo no sé, yo lo he visto a veces así como lo más decir. frecuente. Ujú, ujú. Hacia los lados, lo menos frecuente, por ejemplo, en términos de frecuencia estadístico, por ejemplo. Pero en este caso podría ser que, digamos, el caso tipo fuera en el centro, como el caso Ah, que ya. tiene todo, y hacia los extremos los casos no tipo, pues los casos, Eh, digamos, frustres o que tienen pues algunas características y otras no. ya, o sea, que frustres Los dos lados. hacia los dos lados, en el más y en el menos, no sé. Bueno, Bueno, sí. eso está súper bueno porque mira que es diferente acá, ¿cierto? Es diferente al esquema que propuse de que hubiera tipo extremo a la izquierda y el derecho con menos el tipo extremo. Sí, yo Ahora, quería preguntar sí, eso, habla. porque entonces siguiendo la campana, no habría diferencia entre lo que se ubica a la izquierda y a la derecha. Pues, pues como Tendría que diría. haber alguna diferencia, sin duda, porque hay un más y un menos, ¿cierto? No podría ser idéntico, creo yo, sin saber nada de Campana de Gauss, pues ni leí ni nada, solamente vi el dibujito y dije, se los voy a llevar para que nos quedemos ahí como con puntos de referencia. Y Ok. miremos, por ejemplo, en el espectro, a ver qué tal, qué nos dice el espectro. El espectro, este es el espectro lumínico, por ejemplo, el espectro de los colores, lo que se ve, y este es el espectro electromagnético, nada de investigaciones profundas, simple y llanamente Wikipedia, las imágenes que ya nos da. Entonces, miren, siempre hay una variación, pero hay los puntos extremos y puntos intermedios. Bueno, ahí como queda. Y me fui a ver qué significa la palabra espectro. Mire cómo lo definen en física, ¿cierto? Lo definen desde la física. Dice que es la distribución de la intensidad de una radiación en función de una magnitud característica, como la longitud de onda, la energía o la temperatura. Y
dan como sinónimos banda, dispersión, gamma, serie, escala, pues no es solamente espectro, sino que a mí me esclarece mucho estos sinónimos, ¿cierto? Una gama, una serie, por ejemplo, ¿cierto? Dentro de la histeria tenemos el caso Dora, por ejemplo, que sería, si estuviéramos en la campana de Gauss, lo pondríamos aquí, ¿cierto? En el centro, que es el caso típico que conocemos. No sabría cómo ponerlo en el espectro lumínico tampoco, pero bueno, son cosas que nos van ayudando como a pensar esto que vamos a encontrar en Charcot, ¿cierto? En todo su esfuerzo en este momento por clasificar lo que es lo que se le está presentando como la histeria, ¿cierto? Que es lo que no vamos a continuar leyendo hoy. Quería finalmente recalcar ese tiempo lógico de Charcot, ¿cierto? De que para él lo más importante era poder ver algo después de un trabajo pues, de observación y de reflexión con los otros. Y esto que leímos en la ocasión pasada, ¿cierto? Que se preguntaba por qué era tan difícil que pudiéramos ver las cosas y cómo eso respondía desde nuestra perspectiva retroactiva, obviamente, a un tiempo lógico. Lo encontré en el volumen 1 de esta manera, cuando él describe que Charcot piensa con ellos, que le da la palabra a los otros, que está pendiente de las objeciones. Entonces, Freud escribe, así uno lo veía primero perplejo ante nuevos fenómenos de interpretación difícil. Podía después seguir los caminos por los cuales buscaba avanzar hacia la inteligencia de esos fenómenos, ese tiempo para comprender y estudiar el modo en que comprobaba y superaba dificultades. Y finalmente, este es el joven Freud, ¿cierto? El de 29 años, y dice, y finalmente retomamos el sujeto en cada caso, uno lo veía primero, uno podía seguirlo y uno podía notar con sorpresa que no se cansaba nunca de considerar un mismo fenómeno hasta obtener su concepción correcta mediante este trabajo de sus sentidos, que una y otra vez emprendía y siempre sin prejuicios. Quería como con esto recordar dónde íbamos y continuamos entonces la lectura. Quedamos aquí. Quedamos, cierto, que él mismo debía confesar que ahora veía muchas cosas que durante 30 años tuvo ante sí en las salas de internado sin que atinase a verlas. Y ahí termina lo que sería la parte del método. Aquí cambia de tema. Entonces, bueno, Andrés, ¿quieres leer, porfa? A un médico, ¿desde dónde? Empieza ahí. Andrés, ¿estás por ahí? Se me suena. Ana, y usted está presentando pantalla porque no está presentando. Ay, sí, se supone. Ah, perdón. Sí, no, gracias. Ahora sí. Este sí. Mm, Ahora sí. bueno, sí. Si no, empieza entonces, porfa, Satria, si querés a un médico. Y listo. Veo pequeño porque estoy en el teléfono, entonces si alguien me quiere hacer Ah, una ya. pregunta, no, pero igual sí Listo. alcanzo a ver. Intentemos. A un médico no hace falta señalarle la riqueza de formas que la neuropatología ganó gracias a él, ni la agudeza y seguridad de diagnóstico que sus observaciones posibilitaron. En cuanto al discípulo, que en su compañía recorrería durante horas las salas de la Salpêtrière, ese museo de hechos clínicos cuyo nombre y definición provenían en buena parte de él mismo, no podía menos que acordarse de Cuvier, cuya estatua frente al jardín de Desplantes, bueno, De muestra, plantas, jardín de plantas. Mm.
Jardín de Plantas, muestra al gran conocedor y describidor del mundo animal, rodeado por multitud de figuras zoológicas, o bien del mito de Adán, quien vivió acaso en medida suprema ese goce intelectual exaltado por Charcot, cuando Dios le presentó al mundo vivo del paraíso para que lo separara y lo nombrara. Ujú, ujú. No, releamos la primera. Ujú. Así. Ay, ahí me escuchan. Sí. Ujú. A un médico no hace falta señalarle la riqueza de formas que la neuropatología ganó gracias a él, ni la agudeza y seguridad de diagnóstico que sus observaciones posibilitaron. Listo, hasta ahí subrayemos ahí cositas. O sea, a un médico le de la Salpêtrière, ¿cierto? En esa época. Este ya es el Freud que escribe después de la muerte de Charcot. Y en esa época, él recuerda eso, todos los médicos de la Salpêtrière sabían, conocían la riqueza de formas que la neuropatología ganó gracias a él, eh, y la agudeza y seguridad del diagnóstico que sus observaciones posibilitaron. Ana, y es posible que sea no solo en la Salpêtrière, sino de pronto a los médicos, sobre todo interesados en neurología, pues porque entonces supone Mm, uno que sus observaciones clínicas, sobre todo de diferenciar, pues no se quedaron allá con sus estudiantes, sino que pasan pero pues no tengo ni idea, pero que sí, sí, pasan sí, pues sí, como a sí, la sí, doctrina, sí, como exacto, a exacto. la medicina pues en general, como a digamos ser nombrados. Y uno sí, pues si por ejemplo el nombre Charcot, si se escucha, pues, o sea, hay todavía síndrome de Charcot pues existe, o sea, como que pasa la historia pues en ese aspecto de clasificar, de nombrar. Exacto, y en el campo de la neuropatología, ¿cierto? De la neurología patológica, exactamente. Mm, yo quería subrayar también esto cuando Freud habla de riqueza de formas. Eh, por riqueza de formas entiendo como esas clasificaciones, que es distinto. Eh, si no estoy mal, vamos a verificarlo. Y que es distinto a lo que es la agudeza y la seguridad del diagnóstico que posibilitaban las observaciones. Porque quiero hacer énfasis en esta expresión riqueza de formas. ¿Qué significa? Yo no sé qué significa, pero es que es un término que uno encuentra mucho en Lacan al principio, ¿cierto? Es como y me llama la atención que Freud lo utilice aquí. Lacan al principio de su enseñanza, cuando en los primeros textos, cuando está pasando, o cuando nos está explicando, digámoslo así, esas bases del psicoanálisis que él asume para mirar los casos, habla mucho de formas. Él habla, por ejemplo, de que con una de las cosas que lo hizo llegar a Freud, esto ya lo he comentado, el lunes lo comenté en el espacio, es que el psicoanálisis le ofrecía la envoltura formal del síntoma. Y entonces, bueno, ¿qué es la envoltura formal del síntoma? Y cuando uno lee, por ejemplo, los complejos familiares, él está hablando de cada complejo y nos está mostrando las formas, quiere mostrarnos las formas del complejo y los contenidos del complejo, que es distinto a la estructura del complejo. Entonces me parece que esta palabra forma, yo la quiero subrayar, es por eso, porque poco a poco en la lectura vamos a ver qué nos dice, es eso que ellos llaman formas en términos médicos, ¿cierto? Eh, a partir de, me imagino, las formas que va a llegar la neuropatología, ¿cierto? Bueno, eso quería comentarlo y marcarlo con la diferencia. Sí, en caso de que fuera cierta la hipótesis, sí, la pregunta, si la forma fuera
la clasificación, pues entonces el diagnóstico corresponde al campo de la clínica, ¿cierto? No al de la nosología, que es el de antes, ¿cierto? Bueno, continúa por... Ujú. Ah, en cuanto al discípulo que en su compañía recorría durante horas la sala de la Salpetriere, ese museo de hechos clínicos, cuyo nombre y definición provenían en buena parte de él mismo, no podía menos que acordarse de Cuvier, cuya estatua frente al jardín de plantas muestra al gran conocedor y describidor del mundo animal, rodeado por multitud de figuras zoológicas, o bien del mito de Adán, quien vivió acaso en medida suprema ese goce intelectual exaltado por Charcot, cuando Dios le presentó al mundo vivo del paraíso para que lo separara y lo nombrara. Ujú. Bueno, yo creo que esa frase derrumba mi hipótesis. La forma no es el nombre es el resultado de la nosología, el nombre no puede ser lo mismo que la forma, pues en principio, sí. Nombre, entonces ya tenemos nombre, forma, diagnóstico, nombre y definición. Son cositas clínicas muy finas, pero que me parece que nos ayudan a ir aclarando cosas. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo de esta frase? Bueno, yo me fui directo a buscar la definición de forma en la RAE porque pues me estaba llamando la atención este asunto. Encontré que la primera definición dice lo siguiente y es la configuración externa de algo o el modo o la manera en la que algo ocurre, en la que se hace o en que ocurre algo. Volví a decir al principio, La primera definición es configuración externa de algo configuración externa de algo. Yo creo que sí. y la, Configuración externa. Ujú. y la segunda es modo o manera en que se hace o en que ocurre algo. Ah, bueno, ya esa sí sería en términos del modo, ¿cierto? Del método. Yo creo me quedaría con la primera, que es la forma como se presenta algo, ¿cierto? No podría decir, bueno, ¿cuáles serían las formas del tipo clínico de histeria? Es decir, algo. ¿Cuáles serían las de la epilepsia? Podríamos pensarlo en ese sentido. Muy bien. Y eso correspondería como a los signos y a los síntomas de una enfermedad, diría yo. Es como lo que se ve o lo que se siente y lo que se puede expresar. Que va, pues eso que acabas de decir, que las finuras del diagnóstico, de la definición, del nombre, las formas que serían, pues pienso yo que serían los signos y los síntomas que llevan a un diagnóstico y que ahí ante la frase anterior decía a la agudeza y no sé qué del diagnóstico que La posibilitaba agudeza. la agudeza y la seguridad, o sea, eran tan bien definidas esas formas que no había como forma de equivocarse en el diagnóstico. Esas formas correspondían a un tipo de patología y el que pudiera hacer la asociación de esas formas, signos y síntomas llevaban, llevaba al médico a hacer un buen diagnóstico, que fue también una posibilidad que él abrió con sus observaciones, la agudeza, la seguridad. Las presentaciones de doctorado. Muy bien. Y Entonces, ¿qué están esto fumando marihuana? que hay ¿Alguien ¿Dónde tiene guardaron? el el micrófono. micrófono? Ganas de fumar marihuana. Por favor, Uy, qué apagamos los rico. micrófonos. Quiero suave. Yo no sé cómo apagarlos. Allá fuman vapor. Qué chido. Ya. Sí, bueno. Esto de nombrar, sí, o sea, yo pienso que la clasificación a veces se mira con mucho descrédito, ¿cierto?
pero la cuestión no es tanto el hecho como el punto de vista desde el que se hace, que es distinto, ¿cierto? Ese trabajo de Charcot iba en una dirección que abre caminos, no los cierra, ¿sí? Y eso me parece muy valioso. Entonces, eso es lo que me parece que, que Freud logra rescatar en esto que nos dice, ¿cierto? Cuvier lo pone en nivel de Cuvier, de Adán, eh, y yo podría decir, los mismos autores, la literatura, las obras literarias comienzan nombrando el universo en el que se van a plantear las acciones, los personajes, etcétera, ¿cierto? Lacan diría es la parroquia desde la cual nos vamos a entender, ¿cierto? A mí me Entonces, pareció no, muy bonito como mm, eso que dice el mito de Adán, pues porque a mí me hace pensar como, o sea, me mm, resuena mismo como con un niño que se enfrenta pues como digamos, a los sonidos sin separación, como cuando, sí, digamos a la lengua, pero que todavía no entiende, pero que lo toca. Entonces está ahí y como el trabajo de separación que implica, bueno, eso me hizo pensar pues como que implica una apropiación distinta, como, pues como que ese mundo que no se entiende nada, que es un caos, cuando se empieza a separar como que algo pues se puede comprender y se puede nombrar exacto. después como posterior a que eso pues no significa nada porque es un tumulto de cosas y Ujú. empezar pues como a diferenciar, separar y luego nombrar. Pero entonces como llevarlo pues sí, Adán, es que tan bacán. Mm, Como, mm, o sea, Adán, yo ni lo había pensado, como le dieron la tarea de eso, como de separar y nombrar, como una mm, cosa toda primitiva. sí. Y sí, pues cuando uno se encuentra con lo que no conoce, primero no le significa nada. Y pues si tiene el valor de seguirlo viendo, de pronto alcanza a empezar a distinguir cositas hasta alcanzar a entender algo y nombrar. Sí, ujú. Bueno, no, pero me pareció como bacana esa imagen. Simplemente me gustó. Y a mí me llamó la atención también porque en el seminario 23, quienes están asistiendo al ciclo de Lacan, lector de Joyce y del cuerpo, eh, vamos a ver en la próxima una referencia donde Lacan habla justamente de este Adán que nombra, ¿sí? Habla del mismo mito y cómo lo va a retomar Joyce en su obra. Me llamó la atención y dije, mira, estamos hablando pues en Ujú. dos sesiones y está el mito de Adán que nombra como aquel que nombra. Y lo que estabas diciendo, Satria, me acordó de un caso de una niña, un caso clínico de una niña, lo leí en los casos de psicosis ordinaria, de, de la serie de 3 libros que publicó la Escuela del Campo Freudiano. Y en ella uno de los médicos le decía a la niña que el apellido del doctor es Lelièvre, o sea, la liebre, ¿cierto? En francés. Y entonces ella está hablando de la liebre y el cazador. Llegan a hablar de la liebre y el cazador y él le dice, pero es que una liebre y un cazador son distintos. Y ella, que es una psicosis sin duda, dice, no, eso es lo mismo. Ella no logra separar, nombrar. Es el trabajo del inconsciente, que hay algo en el orden del inconsciente cuando están mezclados y la separación, nombrar, ayuda un poco a esclarecer eso desconocido, ¿cierto? Que me llama la atención. Bueno, entonces hay un nombrar que implica una separación y que implica un trabajo de significación, sin duda. Hay un libro que me estoy leyendo, Ana, pues es ficción, pero pues me acuerdo un poco a esta cuestión del nombramiento porque dicen algo muy interesante. Hay un personaje que le dice a otro que basta, lo voy a parafrasear, pero dice como que basta ver dos cosas, ver dos veces una misma cosa para poder nombrarlo y solamente cuando se nombra se es capaz de entenderlo, algo así por el estilo. Ujú, 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 exacto. O sea, es un trabajo pues bien significativo.
Bueno, Y sí, yo, pues decir, como que me relaciona ahí la vaina del método de Charcot como médico. Entonces, primero observa, des- ve que en eso que está observando de los distintos casos clínicos que podría ser aquí como el jardín de las plantas, por decirlo así, eh, hay hay unos, hay unas, hay unas síntomas y signos que se mantienen y que insisten en estar ahí. Entonces, primero, primero observa, después ve las formas, o sea, los signos y los síntomas, después como que clasifica, por decir, clasifica no, da el diagnóstico, esto debe ser, pues como que va llevando un orden, o primero separa y nombra para llegar como a un diagnóstico claro, pues como que es como su recorrido en un método clínico, pues, o de médico, observo, separo, clasifico y para llegar a ese diagnóstico que da la seguridad y lo que decía ahorita, la seguridad y no sé qué otro del adjetivo diagnóstico, la del seguridad y la fineza del diagnóstico. diagnóstico. Pero siendo un trabajo, pues, en términos de pensar con los otros, de trabajar con los Ajá, otros, como hemos visto. eso. Mira, aquí hay una frasecita también que me llama la atención, y es esta, eh, cuando Dios le presentó el mundo vivo del paraíso. O sea, está hablando de que ese museo es un mundo vivo, ¿cierto? Cuando dice acordarse, eh, ese museo de hechos clínicos, ese museo de hechos clínicos, pero son hechos que Freud está, ahí vemos lo que es la literatura, que está comparando con el mito de Adán y con el mundo vivo del paraíso. El Museo de los Hechos Clínicos es comparable al mundo vivo del paraíso, ¿cierto? Que tenemos todos los hombres para aprender a reconocer y a nombrar. Y Sí, otra esa cosita, dimensión de lo vivo, de lo real, sí, de sí, esa tríada. ah, Mm. que, que también él habla de goce, pues de que Adán vivió como en una medida suprema ese goce intelectual que supone pues separar, como, o Ujú. sea, no solamente lo pone en términos como de entender, sino también de que eso genera goce, pues que es también algo como curioso. Exacto, no dice placer, ese goce intelectual, que es una cosa que no se le pierde a Freud desde el principio, ¿cierto? Quien vivió acaso en medida suprema, si Adán lo vivió, es porque eso es lo que él reconoce un poco en Charcot y en Cuvier, ¿cierto? En Cuvier, que es el del jardín de plantas, pues que empieza a describir el mundo animal, etcétera, y los animales, sí. Exacto. Entonces, esto del goce intelectual exaltado por Charcot, o sea, quien vivió acaso en medida suprema, ese goce intelectual exaltado por Charcot, o sea, Charcot exaltaba ese goce intelectual que era nombrar y separar las cosas, ¿cierto? Sí, podíamos ser, muestra el gran conocedor y describidor del mundo animal. Muy bonito, este es como ya ahí el genio literario de Freud, me parece muy bonito traerlo lo que es el mito de Adán, pero no en términos de que sea en forma literaria, sino que es que mire que toca lo real ahí, porque nombra goce y nombra el mundo vivo. Ujú. Bueno, seguí, Andrés, ¿quieres leer aquí lo que sigue, por favor? Sí, Ujú. dice. Y Charcot nunca cesó de abogar por los derechos del trabajo puramente clínico, que consiste en ver y ordenar, contra los desbordes de la medicina teórica. Mm. Cierta vez estábamos reunidos un pequeño grupo de extranjeros formados en la fisiología académica alemana y lo fastidiábamos objetando sus novedades clínicas,
Eso no puede ser, le opuso uno de nosotros, pues contradice la teoría John Helmholtz. No replicó, tanto peor para la teoría, los hechos de la clínica tienen precedencia. Ujú. O cosa parecida, pero nos dijo algo que nos causó gran impresión. La teoría es buena, pero eso no hace me sana empecé de existir. No les impide existir. Pero eso no Ujú, lo impide existir. ujú, ujú, ujú. Exacto. Bueno, leamos. Ah, la nota, la nota. Dice, era esta una cita predilecta de Freud, quien la reprodujo en varias ocasiones a lo largo de su vida. Ver el historial clínico de Dora, conferencias de introducción al psicoanálisis, presentación autobiográfica. La primera vez que relató el episodio, en una nota al pie de su traducción de Lessons de MacD, reveló que la objeción que dio origen a esta réplica fue hecha por él mismo. El mismo, el mismo, planteándolo. La Eh, teoría es buena, pero eso no impide que las que las cosas sean cosas como sean son. como son. Que ¿Y ya lo traes. habíamos leído aquí o en otro lado? Que ya Lo habíamos leído, no, sino que Andrés lo había traído a colación en alguna ocasión, Mm. de pronto, o de pronto sí. En todo caso, sí es una cosa que es algo bien interesante. Volver a Pero, releamos. claro, Ana, lo que Sí, pasa es que me sí. acordé, hay un filósofo que él se llama Alexander Coiré. Y Mm, Alexander Coiré, él trata el término de lo real. Yo me atrevería a decir que Lacan tuvo que haberlo leído, haberlo trabajado un poquito, mm, porque Alexander Coiré dice algo así que uno tiene una noción un poco errada sobre la ciencia, que más o menos en el Renacimiento hubo un cambio de cómo se hacía ciencia y ha pasado desapercibido. Uno cuando dice ciencia, hacer investigación, generalmente uno alude a ver el fenómeno y a explicarlo. Pero eso es una ciencia clásica. Resulta que la ciencia hoy en día no va al fenómeno como tal, sino que primero formula una teoría que trata de encajar la teoría en el fenómeno, ¿verdad? Entonces me acuerdo un poco a lo que está diciendo aquí Charcot. O sea, listo, existe una teoría, pero está el fenómeno. Entonces vamos a explicar el fenómeno a través del fenómeno mismo. Alexander Coiré tiene otro ejemplo fabuloso sobre el mundo. Él dice, miga, un ejemplo de física. ¿Existe el movimiento rectilíneo en la naturaleza? No, no existe el movimiento rectilíneo. Todo siempre tiene una pequeña curvatura. Sin embargo, en la física se explica a través de la fórmula rectilínea. O sea, lo real trata de explicar la realidad. Entonces me parece fabuloso aquí como Charcot está, sí, haciendo énfasis, hombre, partamos del fenómeno, sigamos con el fenómeno. ujú. De que las cosas existan, lo real, digámoslo así. Sí, Releamos, sí. Ujú, dice, y Charcot nunca cesó de abogar por los derechos del trabajo puramente clínico, ujú, que consiste en ver y ordenar contra los desbordes de la medicina teórica. ujú, ujú. Cierta vez estábamos reunidos un pequeño grupo de extranjeros formados en Bueno, la pues fisiología. hasta ahí yo quisiera sí, porque él viene comparando arriba, ¿cierto? Esta primera cuestión es de separar y nombrar. Y venía hablando de todo lo que es el trabajo teórico, digámoslo así, de Charcot, que fue todo lo que vimos en la ocasión anterior, cierto instante de ver, tiempo para comprender, y en el momento de concluir viene una conclusión sobre la nosología, que es lo que a él le gusta, ¿cierto? Que le gustaba encontrarla. Y aquí ya cambia al otro trabajo, que es el del trabajo puramente clínico. Son dos tipos de trabajo. Mira, del trabajo puramente clínico, ¿sí? Que es distinto al trabajo que subrayamos. A ver, ¿dónde dice el trabajo? Yo creo. Acerca de su manera de trabajar, de su método, ¿cierto? Y que era el trabajo que era esencialmente a este trabajo intelectual, este trabajo intelectual en que no reconocía igual lo llamaba cultivar la nosografía. Aquí tenemos un trabajo intelectual y Freud lo describe, nos dice lo que significa, la implicación de separar, de nombrar el goce que él sentía por ese goce intelectual, ¿cierto? Pero
que es un trabajo intelectual, pero aquí ya pasa a otro campo. Y Charcot nunca cesó de abogar por los derechos del trabajo puramente clínico, diferente al nosográfico. Cuando ustedes entran al seminario 3 de Lacan, inmediatamente ustedes se encuentran que él habla de los trabajos que esperan a la clínica. Él dice, está la clínica, los problemas de la psicosis son los problemas nosológicos, los problemas del diagnóstico y los problemas de la clínica. Los separa y sigue en ese sentido esta misma tradición en la que se está apoyando Freud, me da la impresión. Entonces, es un trabajo clínico diferente al de la nosografía y los dos son necesarios, ¿cierto? Eh, bueno, Ana, entonces, a y mí el no del me, diagnóstico, sí. Ujú, no, que a mí no me queda muy claro eso, pues porque ujú. para mí son como el mismo orden de cosas, pues Ah, como que, no. y sobre todo porque él aquí lo está comparando es con el, no, me parece que ese otro, que eso que llamó allá trabajo intelectual nosográfico, no es distinto de este trabajo clínico, que también es un trabajo intelectual, digo yo, pues no sé, como por decir algo, y aquí lo está comparando no con el trabajo intelectual, sino con pues, con lo que él nos venía diciendo en otras ocasiones de ese énfasis de los alemanes en lo teórico, en que las cosas casaran en la teoría. Pero yo no creería que eso es eso de la teoría sería del orden nosográfico intelectual, Y sino que yo me estoy de parece que es acuerdo el con mismo orden. Pues Satria. volvamos a mirar aquí, dice, Yo ¿cierto? estoy de acuerdo con lo que está diciendo Satria. Él en todo momento está hablando es de esos casos clínicos que vio, lo que está diciendo ahorita, él lo pone en el método de la observación, de la clasificación, que es lo que dije ahorita, de las formas, de separar y nombrar, del diagnóstico, todas esas partecitas son parte de lo mismo. Me parece a mí también que es así. Y que él extrae todo eso no de la teoría de la medicina, sino que de su trabajo clínico, de estar mirando cuando llegan sus pacientes, qué es lo que hablan, de qué se quejan, cuáles son los signos, todo eso, él lo empieza a como a tener como materia prima para su trabajo intelectual, por decirlo así. Pues sí, pues Ana, yo, sí, sí. no, y que yo quisiera, como, pues yo pienso como por lo que es, más o menos como decía Adela, pero sí quisiera saber usted cómo diferencia eso de nosología o nosografía Porque clínica y diagnóstico. Y sí, como en el, sí, eso, sí. ¿Cómo se diferencia? exacto, Por ejemplo, la por cómo lo lo, utiliza con pues relación a... primero por lo que él está diciendo, ¿cierto? Empieza acerca de su manera de trabajar, el método. Y el método, ya lo vimos la semana pasada, es realmente el método lógico, instante de ver, tiempo para comprender cuando habla con los demás, cuando organiza sus hipótesis y el momento de concluir es cuando llega a dar su conclusión. En ese sentido, por ejemplo, aquí cuando dice que el momento de concluir, así surgían los nuevos cuadros clínicos, singularizados por el enlace constante de ciertos grupos de síntomas, los casos completos y extremos y los tipos, y desde los tipos, los menos acusados, que son las formas frustras, ¿cierto? Que terminaban por perderse en lo indistinto desde este o este otro rasgo característico. A este trabajo intelectual, él lo dice, a este trabajo intelectual en que no lo llamaba cultivar la nosografía. En cambio aquí, Pero eso es un trabajo clínico, ¿no? Pues de partir de... ¿Por qué no? él dice cultivar la nosografía. Yo lo dejo así y ya les voy a leer lo que dice por acá la cara. Y más adelante dice, bueno, entonces ya sigue, ¿cierto? Y era su orgullo, se le debía decir, pero es que miren que ese trabajo de cultivar la nosografía no es lo mismo del DSM, de los de ahora, no. Este es un trabajo que implica ver de nuevo, ¿cierto? Que pone en juego ese tiempo lógico, porque es que esa pregunta es bellísima. ¿Por qué en la medicina los hombres solo veían aquello que ya habían aprendido a ver? ¿Cierto? Se decía que era asombroso que uno pudiera de pronto ver cosas nuevas, cosas que antes no había visto.
y nuevos estados, ver nuevos estados patológicos, reconocer esas formas, que es la riqueza de formas con las que pienso que está aquí, que por esto me daba a mí a entender que esos resultados, esos cuadros clínicos, los nombres de los cuadros clínicos, me daba la impresión que era la riqueza de formas, pero creo que no. En todo caso, tiene que ver. Y luego va a decir, a un médico no le hace falta señalarle la riqueza de formas que la neuropatología ganó gracias a él. Eso es una cosa, la riqueza de formas que la neuropatología, es decir, lo que está en el orden, a mi juicio, de lo que es el trabajo nosográfico. Ni la agudeza, es otra cosa, y seguridad de diagnóstico que sus observaciones posibilitaron, ¿cierto? Hace una articulación entre las dos. No son lo mismo, pero se articulan. Obviamente la nosografía o la nosología le ayuda a uno a afinar los diagnósticos, ¿cierto? Y luego termina todo esto que es de nombrar, ¿qué es eso? Nombrar el cuadro clínico, definirlo a partir de los síntomas que encuentra, del hilo sintomático. Y cuando termina de decir eso, entonces ya Freud sigue. Y Charcot nunca cesó de abogar por los derechos del trabajo puramente clínico. ¿En qué consiste? Que consiste en ver y ordenar. Miren esta belleza, mientras que aquí el trabajo intelectual de la nosografía, cultivar la nosografía, es que no es teórico, es que a mí no me convence mucho esa separación entre teoría y práctica, porque si yo separo teoría y práctica, es como si evitara lo real que hay ahí, la brecha que hay entre ellos. Entonces, por eso, cuando dice aquí, cuando dice el trabajo puramente clínico, que consiste en ver y ordenar, mientras que el trabajo de cultivar la nosografía, que por eso es que me gusta, porque el cultivar implica contar con lo vivo, contar con los hechos vivos de ese museo, los hechos clínicos que había en ese museo esperando a ser clasificados, ese mundo vivo. Es eso lo que hace que él no sea un simple etiqueteador, el que hace que no sea una simple relación teoría-práctica, no, porque lo real está implicado en ese cultivar la nosografía que hace Charcot, que es distinto a lo que pudiera hacer, por ejemplo, un Kraepelin en esa época. Y luego va a decir que separar y nombrar es lo que corresponde al cultivo de la nosografía, ¿sí? Cultivo que implica todo esto, definir formas, nombrar cuadros clínicos, teniendo en cuenta los síntomas que son comunes, afinar, dar los elementos para afinar diagnósticos. Mientras que el trabajo puramente clínico ya no consiste en separar y nombrar, sino en ver y ordenar, que es distinto, y es ver y ordenar contra los desbordes de la medicina teórica. Mire que es que esto es otra belleza, desde la medicina teórica, no desde el cultivo de la nosografía, que es distinto. La medicina teórica sí es a lo que vos mencionabas ahorita, que era lo que traían los alemanes, ¿cierto? La teoría lo dice, inmediatamente por eso viene la anécdota. Ah, O no, sea, pero yo no veo tan distinto ver y ordenar de separar y nombrar, porque ordenar es separar, no. O sea, como ver, pues, separar y nombrar, como del mismo sí, orden sí, clínico en pero, la ajá. medicina teórica. Y aquí lo que está, obviamente, pero a mí lo que me orienta es que son actividades que se vinculan, que se enlazan, que se anudan, digámoslo así. Aquí vale el término anudar, porque son de naturaleza diferente, tienen puntos en común, pero el hecho de que sean de naturaleza diferente hace que más bien se anuden. Desde el trabajo Ana, ¿y usted nosográfico y el clínico se pueden diría que anudar. la clínica ayuda a la nosografía o la nosografía a la clínica o ninguna de las dos? Se anudan. Yo no creo que haya prioridad de la una a la otra, sino que como la concibe Charcot, no como la conciben los alemanes, que eso es lo que llega Freud
a decir Porque es que, y a cantear aquí a, a Charcot, ¿cierto? y porque Lee usted también, nuevamente. como acabo de decir, como en ese mundo vivo que presenta la clínica, como tal vez si la clínica fuera Hechos un elemento clínicos. que ayuda, por ejemplo, a la nosografía. Ah, bueno, hechos clínicos distinto de la clínica. Exactamente, exactamente. Yo les quisiera leer esto que ayuda, dice Lacan en la página 11 del seminario 3, dice, hoy trataremos de los problemas que la psicosis, no, trataremos los problemas que la psicosis plantean hoy, problemas clínicos y nosográficos en primer término. Mira que los anuda también, clínicos y De acuerdo. nosográficos. No me está hablando de teoría y a Sí. propósito de los cuales me pareció, bueno, etcétera, y dice, y problemas de tratamiento también. Esos son los tres tipos de problemas que Lacan nos enumera respecto a los problemas de la psicosis, de nosografía, de clínica y de tratamiento. Entonces, dentro de la clínica que tengo, bueno, ahí está la buena pregunta para nosotros. No es que yo lo sepa, eso es lo que quiero averiguar. Yo quiero tener estos fundamentos de clínica claros, porque es que están tan manidos, tan maltratados. En cambio, miren ellos la fineza. Y aquí, uy, Freud, no lo habíamos, pues yo no lo había captado, ¿cierto? Es que la medicina teórica no es cultivar la nosografía, es distinto. No, y relee esta anécdota porque les tengo que contar otra cosa espectacular. Relee, Andrés, porfa, donde dice cierta vez. La anécdota. Dice, cierta vez estábamos reunidos un pequeño grupo de extranjeros formados en la fisiología académica alemana Ujú, y lo fastidiábamos objetando sus novedades clínicas. ujú. Eso no puede ser, lo puso uno de nosotros, pues que en realidad era Freud, Ujú, pues contradice la teoría de John Helmholtz. ujú, ujú, No replicó, ujú, tanto peor para la teoría, los hechos de la clínica tienen precedencia o cosa parecida, pero ujú. nos dijo algo que nos causó gran impresión. ¿Cómo es? La teoría es, pero eso no impide que las cosas sean. La teoría es buena, pero eso no impide que las cosas sean Mm, como son. sean como son. Y ustedes no se imaginan la belleza que en estos días, preparando lo de las jornadas en noviembre, en, eh, en este texto que es problemas para, ¿cómo es? Preliminares para un posible tratamiento de la psicosis, justamente. Ustedes no se imaginan que Lacan no alcancé a prepararlo, se las traigo para la próxima. eh, Cita esta frase de Charcot. Y yo dije, pero esto es increíble. Con razón, porque es que se acuerdan que yo les había dicho en alguna ocasión que me llamaba mucho la atención cómo es que Lacan no hace una crítica de Charcot. Hasta puede que haya, pero dentro de lo que yo he buscado, no he podido encontrar que él critique una y otra cosa, sino que hablando de la psicosis, dice exactamente lo mismo y cita a Charcot. Recordando a Charcot, esto es así, por más que queramos que la teoría diga otra cosa. Las cosas son como son, no les impide existir. Eso les quería contar porque me parece precioso y marcar también una diferencia que de pronto a veces se confunde. En la ocasión pasada decíamos cómo el tiempo lógico y este Charcot implica, cuando uno se asume en el tiempo lógico, no hay el criterio para aceptar algo, no es un criterio de autoridad, ¿cierto? Freud ya vimos que lo aprendió de Charcot, sino justamente que es el resultado de todo este trabajo. Pero ese criterio de autoridad no implica que no exista el gran otro para Charcot, porque eso es importante. El gran otro para Lacan se ha confundido mucho con una autoridad. Y el gran otro para Lacan, él lo define en diferentes momentos de su enseñanza. En el seminario 2, que es cuando nos lo presenta en el esquema L,
nos dice que ese gran otro siempre está en relación con el sujeto, eso no cambia. Ese gran otro siempre está en relación con el sujeto y ese gran otro es, el sujeto es aquel que no sabe lo que dice, pero el gran otro es el sujeto verdadero, nos dice, es el sujeto del inconsciente. Entonces, me parece que ese sujeto verdadero es muy bello aquí porque Freud le pregunta como ese sujeto que no sabe, eso no puede ser, contradice la teoría de fulanito. Y él, situándose en un lugar que no es el de la autoridad, ¿sí? Sino el de ese gran otro, del investigador, del que quiere saber, del que no sabe. Dice, la teoría es buena, pero eso no impide que exista. Y tan responde desde ahí que hace que Lacan lo cite en ese texto sobre los preliminares del tratamiento de la psicosis. Eso quería como aclararlo porque a veces se piensa y es también como la perspectiva un poco de Strachey, ¿cierto? Que Freud entonces estaba jubilado por Charcot y todo eso, pero mire que lo que se está jugando es otra cosa. Entonces eso también nos dice Lacan que el gran otro es el tesoro de los significantes, se lo va a decir en el seminario 5, y ese tesoro de los significantes es lo que permite que podamos hablar, pertenecer a una misma parroquia, también lo dice en esos mismos seminarios 5 y 6. Es decir, poder tener un espacio común, un tesoro de significantes común que nos permitan entender, ¿no es cierto? Entonces quería como aclarar eso, que a veces, obviamente, se desplaza, y para el neurótico muy especialmente se desplaza en las figuras de autoridad, eso también es cierto, pero aquí el sentido del gran otro para estos investigadores que son Freud y Charcot, estos curiosos de la locura, estos que quieren saber de la locura, como nosotros también, es ese espacio de la investigación, ¿sí? ¿Qué nos dicen los hechos? Y a partir de ahí, entonces la clínica, y a partir de ahí, la posibilidad de separar y nombrar lo que esos hechos clínicos nos permiten concluir, ¿cierto? Es muy bonito esto. A mí me parece muy precioso. Muy bien. ¿Alguien se anima a leer el siguiente párrafo o comentar algo más? ¿Quién hay por ahí que quiera leer? Entonces, adelante, Andrés. Seguí. Ok. Dice, durante muchos años dictó Charcot la cátedra de anatomía patológica en París y sin tener puesto alguno como quehacer colateral, desarrollaba sus trabajos y sus conferencias de neuropatología que pronto le dieron fama también en el exterior. Y bien para la neuropatología fue una suerte que el mismo hombre pudiera tomar la conducción en ambas instancias, creando por un lado mediante la observación clínica los cuadros nosológicos y por el otro poniendo de manifiesto tanto en el tipo como en la forma frustrada, Frustre la forma, pues que no forma, es típica, sino la forma atípica. una forma atípica, idéntica alteración anatómica como base de la afección. Sí, sí, sí. Dice, son de todos conocidos los éxitos que este método anatomoclínico de Charcot obtuvo en el campo de las patologías nerviosas orgánicas, la TAVES, la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, etc. A menudo hizo falta una paciente espera de años hasta comprobar la alteración orgánica en el caso de estas afecciones crónicas que no llevan directamente a la muerte y solo a un asilo para inválidos. Como la salpetiera. Podía permitirse seguir y retener a los enfermos por lapsos tan prolongados. Seguí que terminé. Es cierto que Charcot hizo la primera comprobación de esta índole antes que pudiera disponer de un departamento hospitalario. Mientras era estudiante, el azar lo puso frente a una doméstica que padecía de unos curiosos temblores y por su torpeza no conseguía empleo.
Charcot discernió su estado como el de una parálisis coriforme, Coreiforme, sí, coreiforme. coriforme, ya descrita por Duchenne, pero cuyo fundamento se ignoraba. Tomó a su servicio a la interesante mujer a costa de una pequeña fortuna que al paso de los años tuvo que desembolsar en fuentes y platos. Y cuando finalmente murió, pudo demostrar en ella que la parálisis coriforme era la expresión clínica de la esclerosis cerebroespinal múltiple. Estamos en un terreno que no es el de nosotros, por eso era el título de hoy. Entre la anatomía y la neuropatología va a surgir la histeria, pero es sobre esa base de este método de trabajo, de este cuidado en lo que hacen tanto en la nosografía como en la clínica, que entre otras cosas yo me muero de ganas de poder esclarecer lo que es una nosología propiamente psicoanalítica, que yo creo que Lacan, Freud y Lacan nos dan unos elementos increíbles para hacerlo. Eso está todo por hacer. A veces nos pegamos mucho de la psiquiatría y sí, hay que tomar cosas de ahí, pero ellos nos dan elementos que están ahí para trabajar. Entonces, inclusive en algún lugar, Lacan aspira a una nosología propiamente psicoanalítica, que es distinto a una clínica psicoanalítica, aunque, repito, los dos tengan que articularse o anudarse. Entonces, miremos ya en este campo de que es puramente anatómico o fisiológico, cómo se da esto. Pero de ahí es René, muy impresionante, antes de releer la anécdota, cómo es sí, que sí. toma a la forma como, ay no, como, pues sí, o sea, como que uno no se puede como llegar a imaginar, pues que para, para que Es le tocara su muerte, o pues, o para seguirla observando, o sea, como que, porque es tenerla al lado a la paciente, ¿cierto? Alguien que tiene un temblor. Y eso me hacía pensar en una cosa que una vez, yo creo que usted fue que me contó, de Lacan con M, pero Ujú, pues ujú. Exactamente. Es que tiene que haber un deseo de saber, un deseo por el psicoanálisis, pues por lo que se abrió. Porque el Lacan trabaja pues con M y cuando M está recuperada, la lleva a trabajar donde el papá. Entonces, Lacan la puede seguir durante años porque va, la saluda de vez en cuando. Eso es una belleza. Eso es una belleza. Entonces, ¿qué es eso, muchachos? Si no es el deseo del analista. Charcot no es analista, pero hay un deseo de saber, de esclarecer, como lo vimos en la ocasión anterior. Su deseo estaba claro, no le interesaban ni los títulos, ni los renombres, nada. Él lo atrapaba, era ese museo de hechos clínicos, ¿cierto?, que había en la Salpêtrière. Esto a mí me parecía asombroso, pues, o sea, imagínense contratar a la pobre y esperar todo ese tiempo y si quebró platos que los quiebre para poder demostrar esto. ¿Ah? Pudo demostrar en ella, pudo demostrar eso era lo que quería, pudo demostrar en ella que esta parálisis era expresión clínica. Miren, expresión clínica. Pero miren, no es una forma, el que decía ahora Adela, era la expresión clínica, la forma como la esclerosis cerebroespinal múltiple se manifestaba. ¿Estoy leyendo bien o no? yo creo que Ayúdenme. sí. Sí. Cierto, expresión clínica es la forma. O sea que la parálisis coriforme era la forma, la expresión clínica de este cuadro que es la esclerosis cerebroespinal múltiple. ¿Qué importa que no sepamos qué es? Pero un poco en ese vínculo. Genial. Sí, ese es Charcot, o sea, es que ¿qué puede uno hacer? Pues, Ana, decide, sí. Ujú, con lo que estabas diciendo ahorita, pues es una pregunta ujú. como muy, que, bueno, la voy a hacer, qué bobada. Hacela de sí, porque eso nos ayuda a pensar. Sí. Porque estabas diciendo ahorita que Lacan está, pues lo de la nosografía Ujú. en el psicoanálisis. Sí, él lo quiere. Estaba pensando que si hay una nosografía
pues entendida como, o como yo la entiendo, que es como una clasificación de cosas, no es todo lo contrario del psicoanálisis que está apuntando a la singularidad del sujeto, ponerlo en clasificaciones, en cosas que son, que pueden, porque es que todo esto es de la medicina, y de la medicina es de la ciencia, pero el psicoanálisis, ¿cómo meter lo singular en una Exacto, nosografía? exactamente. Y se mete por dos razones, Adela. A ver, una de las de una de las cosas que más me sorprendieron a mí, que para mí antes, hace muchos años, lo particular y lo general no tienen nada que ver, son distintas. Y llego y me encuentro en el seminario 1 que Lacan dice que para Freud los casos más particulares eran los generales. Y eso se olvida, porque ahora, claro, hay un afán por lo singular, sin duda, pero eso singular, no riñe con la generalidad cuando uno lee a Freud y a Lacan desde esta perspectiva. ¿Por qué? Porque cuando llegó el boom de la psicosis ordinaria y de la clínica de nudos, se pensó que entonces no había posibilidad de clasificar. Y eso fue un boom. Desafortunadamente, a mi juicio, responde a a un malentendido respecto a lo que planteaba Lacan. Cuando uno lee la enunciación de Lacan, uno se encuentra con cosas, por ejemplo, como estas al final de sus seminarios, hablando del transvestismo. Y él dice, es una psicosis, y lo justifica. Cuando nos encontramos en el seminario 23, eh, clasifica a Joyce y dice es una manía. Y son cosas que se nos escapan. Él no está renegando. Al final, la histeria. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que frente bueno, la otra cosa que te digo y desde donde yo entiendo esto de que el caso más particular es el más universal. Ese es el término que utiliza. Que en Freud siempre el caso más particular es el más universal. ¿De dónde lo entiendo? Adela, porque es que la condición humana no cambia. Adela, pueden cambiar las modas, pueden cambiar los discursos. Puede que el niño pequeñito le den un cascabel cuando nazca o le den un teléfono móvil. No sé, pero la condición humana no cambia. Porque si cambiara, nosotros no veríamos, por ejemplo, la tragedia de Otelo, que, que escribió Shakespeare, no la veríamos repetida todas las noches en los noticieros. Si te das cuenta, en muchos noticieros, los celos, la envidia, las rivalidades, las guerras. ¿Ustedes se han puesto a escuchar a Trump? Yo me imagino que sí. No es sino escuchar a Trump, a Putin, a Maduro. Bueno, ¿y qué nos encontramos si no es la misma condición humana de estos seres que están atrapados en esa cuestión imaginaria que Lacan bien nos explica en el estadio del espejo y en la agresividad en psicoanálisis? No es lo mismo que Freud nos habló en la carta a Einstein. Esa naturaleza humana, esa condición humana, eso no va a cambiar porque estamos hechos de carne y hueso. Y cuando no estemos hechos de carne y hueso, cuando no estemos, como dice Lacan al principio, ¿eso viene de dónde? Del hecho de que necesitamos que alguien nos críe, porque si no nos morimos de niños. No somos como los animales que obviamente desde que nacen pueden alimentarse por sí mismos, pueden caminar por sí mismos. Aquí no, nosotros necesitamos que haya personas que nos eleven, si no nos morimos. Si esa condición humana cambia, yo te creo, pero la
universalidad viene de la condición humana. La particularidad viene de lo que es el momento histórico propio, el discurso que le correspondió a ese sujeto, que obviamente no es el mismo el del Renacimiento que el del Romanticismo, que el de la Edad Media, y que el nuestro, y que no es el mismo el de hace 10 años que 20 años. Ya es ver cómo esa universalidad se manifiesta en esa particularidad del sujeto. Entonces, a mi juicio, es un malentendido y vino el boom de que entonces no, por la singularidad, entonces como si la singularidad riñera Sí, con esa dimensión de la condición humana, del universal. Y no riñe ni para Freud ni para Lacan. Cuando ustedes leen con cuidado, no riñe, al contrario, todo el tiempo insisten en ello. entonces Perdóname la última cuestioncita. Y últimamente, desde la AMP, están volviendo, si ustedes se dan cuenta en los temas de las jornadas y de los seminarios, están volviendo a retomar la cuestión de la estructura. O sea, yo no la puedo eliminar. Habrá siempre psicosis, habrá siempre neurosis. Cómo se den en una determinada particularidad. Eso es todo un campo de investigación. Entonces, eso es lo novedoso, la singularidad y la particularidad de cada uno que porque, actualiza esa condición humana de maneras absolutamente imprevisibles y diversas. porque Eso es lo que te podría decir. pensaría con lo que me estás diciendo que esa nosografía para el psicoanálisis y para la medicina, pues que estamos viendo acá, por eso de pronto Satria y yo estamos como resonando en lo mismo porque estamos como pensando en la, en la medicina, pues, y que nos resuena esto como Charcot médico, como Freud médico, o bueno, lo voy a hablar por el nombre propio. Pero entonces cuando vos decís, ya es eso de la clínica, es la clínica la que hace la diferencia entre el psicoanálisis y la medicina. Es necesario tanto para la una como para la otra hacer una nosografía, pero es en la clínica donde se da la diferencia, porque en la una es desde lo particular a lo universal y lo otro es desde lo singular a lo singular, podríamos decirlo así, pues eso no universaliza, sino que en la clínica Pero es que, ¿por qué tenemos que tener miedo de sí, encontrar lo universal? De decir, mire la envidia que señala Lacan en San Agustín, en las confesiones, es universal. Todo niño de 2, 3 años se muere de envidia cuando ve que su madre está alimentando al hermanito. Y eso tiene consecuencias en la vida de ese sujeto, en sus decisiones. Lo que escucha lo marca y eso no lo puedo quitar, eso es universal. Entonces, lo que decía ahorita, el término está a veces tan mal utilizado y cae en manos, por ejemplo, espectro autista, entonces, como lo utilizan en el DSM-4, entonces ya como soy psicoanalista, entonces yo no lo toco. No, espere un momentico, yo sí lo toco, porque es que espectro para ellos es esto, pero desde el punto de vista psicoanalítico es otra cosa, cuando yo lo cojo y lo miro desde otra perspectiva, ¿qué es lo que Charcot está transmitiendo a Freud? Esa otra manera de ver las cosas, absolutamente distintas a lo que es esa teoría, como usted dice, la medicina teórica. Entonces no podemos hablar yo no, si lo hacemos análogo, yo no hablaría de un psicoanálisis teórico, yo hablaría más bien de cultivar la nosografía psicoanalítica. ¡Qué maravilla! Ustedes se imaginan, vean, son proyectos, yo no sé cuándo, si la vida me va a alcanzar. Freud habló de la neurosis de angustia en 1895. Lacan la retoma en el seminario 10. ¿Usted no les parecería una ricura poder ver qué es lo que avanza Lacan
con qué microscopio nos ayuda a ver estas nociones que Freud planteaba al principio, dónde las sigue, dónde las deja, dónde las critica, dónde dice, dónde presenta objeciones clínicas. Eso sería maravilloso. Eso para mí es realmente una nosología desde el punto de vista psicoanalítico. Y la precisión de ellos en la nosografía de la psicosis es impresionante. Paranoias, cómo lo afinan, cómo lo definen diferente, con criterios absolutamente diferentes a los de la psiquiatría. Eso es asombroso, tanto en el hilo freudiano como en el lacaniano, que uno mira. ¿Y cómo define el psicoanálisis lo que es la clínica? Esa es una excelente pregunta y ese es todo un trabajo de investigación que tenemos pendiente en lecturas. Coger qué dice, yo no lo sé, tengo algunas nociones, pero coger, estamos haciendo un ejercicio, se los vamos anunciando de una vez, de coger qué dicen Freud y Lacan de ciertos términos. Vamos a empezar con el de historia, ¿cierto? Historia que también es un término, no, pues de historia en psicoanálisis, qué pereza. El psicoanálisis no tiene nada que ver con la historia, no. Al contrario, la historia vista desde el psicoanálisis es otra cosa, porque es incluir lo inconsciente e incluir lo real. Eso es distinto. Ahí no hay perspectiva que sea del orden de los típicos historiadores teóricos, no. Es la vida ahí que tratamos de capturar. Entonces, lo mismo con el término clínica, me muero de ganas de ver qué dice, cómo define Freud clínica, cómo lo define Lacan, y tenemos elementos, herramientas que nos facilitan muchísimo la tarea. Exige trabajo, te toca revisar todas las obras de los dos, por lo menos una buena parte, y poder a partir de ahí extraer una conclusión. Otra cosa de la que nos dice Lacan, desde el seminario 1 me parece, dice, cuando usted quiera saber el significado de un término, no se contente con una definición, sino que debe hacer el catálogo, así lo dice, el catálogo de los usos de esa expresión. Entonces vos te imaginás hacer un catálogo de los usos del término clínica en Freud y en Lacan. Eso sería maravilloso. Entonces, ¿qué es la clínica psicoanalítica? Ahí está para que lo vamos averiguando. Excelente pregunta. Sí, Andrés, ¿qué decís? Ana, cuando estabas mencionando esto de cómo lo particular está en lo universal y lo universal en lo particular, yo pregunto, ¿esto podría pensarse desde la campana de Gauss? Creo que le llaman así. Lo pregunto porque como veo que en el centro de la campana está como el caso entre comillas más puro, y lo digo entre comillas, no sé si llamarle desde lo real. Por ejemplo, es un número uno, es una forma que nosotros tenemos de entender la unidad, pero no existen números unos en la vida real, o un triángulo. No existe un triángulo en la vida real, pero es una forma que nosotros podemos sacar para poder, por ejemplo, analizar ciertos aspectos de la realidad, sea construcciones o sea, por ejemplo, cantidades. Entonces, no sé si podría pensarse esto de lo particular en lo universal y lo universal en lo particular a través de la campana, en el que el centro sería como una estructura y las particularidades como vivencia, por ejemplo, una histeria, un individuo, una obsesión, un individuo sería ese margen que se va alejando de ese centro, pero que toma como referencia ese centro. Puede ser solamente que ese centro es el caso típico. No, no es el caso puro, sino el caso más típico, más frecuente. Ok, Y desde ahí se van a despegar otros. Ahora, por ejemplo, bueno, el cuadro clínico, si lo traemos a nuestra época, cuadro clínico, neurosis obsesiva, por decir algo, pero yo atiendo en mi clínica, vienen, podría decir, unos 4 neuróticos obsesivos, dos señoras y dos señores. Cada uno manifiesta su estructura de maneras absolutamente diferentes. Y cada uno va a encontrar, ¿sí? Lo que le afecta, la causa de lo que le afecta en circunstancias absolutamente diferentes, a partir de discursos y de marcas absolutamente singulares
particulares. Ya, entre singular y particular hay diferencia, pero bueno, por lo pronto utilicémosle los dos. Y eso no me niega, eso no me niega ni la universalidad ni la particularidad. No me niega la universalidad de la neurosis obsesiva ni la particularidad de ese sujeto que yo estoy escuchando. Entonces es distinto. Si yo niego la universalidad de la neurosis obsesiva, sus rasgos típicos, pues bueno, es respetable si alguien no lo considera, pero, pero sería negar todo este trabajo de Freud y de Lacan, de precisión respecto a los indicadores de este cuadro que es la neurosis obsesiva. Ahora, otra cosa es cómo el nudo Borromeo nos ayuda a entender los anudamientos que hay y los puntos comunes que hay entre diferentes estructuras. La preocupación, desde el principio, de los primeros textos de Freud sobre la psicosis, está la cercanía que hay entre la histeria y la esquizofrenia, por ejemplo, o entre la neurosis obsesiva y la psicosis, y la fineza, los elementos tan finos que nos da Freud para diferenciar la una y la otra. Y cuando vos vas a Lacan, al Lacan del caso M, cuando vos vas al Lacan de Schreber o aún el Lacan de Joyce, ves que sigue ese hilo fino de esa distinción, de esa diferenciación. Ana, y por ejemplo, en ese trabajo analítico con esos 4 sujetos, por poner el ejemplo, Sí, digamos que el analista está atento pues a sus maneras particulares, claro. pero de alguna manera en su clínica usa, pues es una pregunta, esa generalidad pues le sirve para algo pensar que es neurosis obsesiva en la dirección de la cura, digamos. Exactamente, Pues exactamente. porque entonces, Para, porque ajá, la pregunta de Adela, como qué es la clínica, si en la clínica no es tanto, pues que lo nosográfico sería como más o menos como común para la medicina del psicoanálisis en el uso, pero que tal vez la clínica sería distinta porque en la clínica no entraría lo general, pero bueno, si la idea de neurosis obsesiva, uno pensar que este es un sujeto obsesivo o que es un psicótico, sirve en la dirección de la cura, en lo que pues se claro, pues es que entonces, imagínense. digamos que sí tiene una acabida lo general, pues en la clínica, en el psicoanálisis. Claro, exacto, y vos no vas a llegar a Pero decirle, usted es un obsesivo, entonces usted hizo esto, va a hacer aquello. No, estamos no es investigando, es tu hipótesis, ¿m? Es tu hipótesis y vos bases a la investigación de él. Un trabajo analítico, de cierta manera, es una investigación sobre sí mismo, bueno, que es, yo no me puedo mover de qué te trajo a la consulta, por qué viniste, listo, sus sufrimientos, sus cosas que te trajo, y bueno, y a partir de ahí, explicarle que psicoanálisis es encontrar un poco la causa en algo del orden de lo inconsciente, y que esa investigación es de él, que yo lo único que hago es escucharlo a ver hasta dónde va llegando, y ya él empieza la asociación libre y va encontrando cosas, y te aseguro que no tiene nada que ver con el del otro obsesivo que escuché el día anterior. Sí, y yo no le estoy hablando de nada. Es más adelante puedo dudar. Ay, bueno, de pronto no es obsesivo, de pronto es que es psicosis, pero yo no digo nada. Para eso voy al control, ¿sí? Por un lado. Y por el otro, dejo que la cuestión avance. Ahora, hay una cosa muy importante que sí es necesaria. Es que yo a veces digo, pero ¿cómo no vamos a utilizar estas herramientas tan bellas que nos da Lacan? Lacan nos dice desde el principio, cuando usted lo que tiene que agarrar es el hilo significante. Cuando usted agarra el hilo significante, cuando usted agarra la enunciación del sujeto, usted no se pierde. Usted no se pierde y usted sin saber qué estructura es, va a irla encontrando poco a poco en la medida en que el trabajo de su analizante avance. Entonces son pequeñas cositas que nos van dando ese del tratamiento, esa dimensión del tratamiento. Otra cosa será el resultado que vaya dando el trabajo, el resultado del trabajo. Entonces bueno, es muy bello ver esa, es que no, mira otra indicación general. El, el, para el trabajo con la psicosis, vos rectificás el gran otro. Para el trabajo
con la neurosis vos rectificás el sujeto. Si no tenés claro qué estructura tiene tu sujeto, trabajar sobre la línea significante, sobre la línea de la enunciación, te permite discernir finalmente cuál es la estructura y cómo orientar el trabajo. Es decir, orientar el trabajo es saber dónde puntuar, dónde cortar, es eso. Que finalmente no es nada diferente a intervenciones en el orden significante. Lo que vos vas a saber y a esperar que haya ciertas respuestas típicas, típicas y particularmente asumidas por ese sujeto, que no tienen nada que ver entre una histeria y la otra, entre una psicosis ordinaria y otra. Eso siempre son sorpresas, siempre. Maravilloso. Bueno, nos fuimos como muy lejitos, pero es esto, es tratar de pensar estas cosas, ¿cierto? A mí me queda como esto, pues que yo lo dejo ahí, pues también, Sí. que entonces ahí en esa, pues porque utilizamos en el psicoanálisis también se utiliza la palabra cura, tratamiento, Ujú. como si este que está aquí, que es un sujeto que está clasificado de X o Y manera, dejara de ser sujeto y pasara al estamento de paciente donde hay que curar, donde hay que tratar, pues como que eso pues se me revuelve a mí, será, yo no sé. Claro, pero mira que no, el psicoanálisis te lo impide de principio, desde el principio, porque como analista vos te sitúas siempre, y es que es lo normal, porque uno nunca sabe, el que habla es él. Entonces, en la dimensión de, que es eso, otra cuestión, sujeto real, simbólico e imaginario. Y nosotros nunca nos destituimos de darle siempre el lugar del sujeto a aquel que llega a un análisis. Es él el que habla, es el darle esa palabra a él, es darle su estatuto de sujeto. Jamás lo ponemos en la posición de paciente. Jamás es él el que va a ser el paciente. Pero sin, Siempre va a em- estar en la pero, posición. pero sin embargo en el lenguaje se utiliza como si fuera paciente, porque va para la cura, va para el tratamiento, ¿no? Pero esa es otra cosa. Entonces vuelve y juega. Cura sí. Si el psicoanálisis no alivia ciertas cosas, entonces ¿para qué sirve? Claro que hay alivios, claro que Ujú, hay curas y que hay tratamientos, solo que desde una perspectiva muy diferente a la ujú, absoluta de otras disciplinas. Y que nosotros sabemos que hay unas curas terapéuticas. O sea, si la persona que viene aquí sufriendo de celos o sufriendo de una cantidad de cosas se va sin ningún alivio, entonces yo para qué trabajé. Ahora sabemos que hay algo que es incurable, algo del orden de lo real, pero bueno, pero eso es para quien quiere ser analista, quien quiere avanzar su trabajo más allá. Pero para el que llega pidiendo aliviar su sufrimiento de angustia, de lo que sea, pues hombre, si hay una cura, y esa sería otra vía que dice cómo concibe Lacan la cura y el tratamiento. Cuando ujú, Él dice, M se curó de su delirio en el día 20 y pico, ujú. después de estar en el asunto. Y entonces, bueno, cuando curo, cuando trato, es Pero ahí no en ese ahogarlo con la se curó perspectiva de ella, afuera, sino al contrario, abramos la mina que nos da el psicoanálisis para renovar ese término de cura y de tratamiento. pero Vamos Ana, a ahí encontrar en, bellezas. ¿Ah? en lo que acabaste de decir tan bonito, porque ahí pues me aclara una cosa, que M se curó, Así lo se- dice. Se por curó eso, de su delirio, se curó de su pero delirio. como si ella misma se hubiera curado ella. Claro, pero sin la intervención. ¿Qué diferencia hay entre M y Schreber? Schreber no tuvo quien lo escuchara analíticamente. En Ujú. cambio, M sí. M tuvo alguien que lo escuchó desde otro punto de vista. Pero cuando se dice ¿No? Lacan que se curó, Se curó. no, pues es ella misma que a través de la palabra, con la ayuda Obviamente. del psicoanalista,
ella intervino en ella, pues por decirlo a ella, con su palabra. Exacto, porque Mm. siempre la puso en el lugar del sujeto. Muy Exacto, bien, muy bien. muy bello, él lo dice. Ahora, ¿se curó de lo incurable del ser? No, obviamente que no, pero sí de su delirio. Pues, una cosita, al menos una. Muy bien. Bueno, hoy nos Muy fuimos, chévere. pero bueno, quedamos aquí. Muchas gracias por la, Muchas gracias, Ana. Interesante la conversa, aunque nos hayamos salido, siento yo. pero estamos ahí. Entonces nos vemos en 15 días. Gracias. Muchas Hasta gracias, luego. Ana. Muy interesante. Listo, Hasta luego. nos vemos, chao. Chao. Muchas gracias. Hasta luego todos y gracias. Chao. Chao. Buenas noches.